Va a dar inicio la presente reunión. Por tal motivo, solicito a la diputada, solicito a la secretaria que haga paso de lista, por favor. Diputado Juan Salvador Camacho Velasco. Presente. Diputada Rosa Netro Rodríguez. Presente. Diputada Adriana Bustamante Castellanos. Diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma. Diputado Eduardo Francisco Centeno Núñez. Diputada Silvia Torreblanca Alfaro. Diputado Miguel Ángel Córdoba Ochoa. Permiso. Diputada Nairobi Ojeda Arellano. Diputada Bárbara Melisa Mañón Campos. Presente. Diputada Tania Guadalupe Martínez Forsland. Diputada Luz María Palacios Farrera. Permiso. Hay quórum, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Habiendo quórum, procedemos a celebrar la presente reunión. Señoras y señores legisladores, se abre la reunión de trabajo de estas Comisiones Unidas, Ecología y Cambio Climático, también Bosques y Selvas, por lo que solicito a la diputada presidenta de la Comisión de Bosques y Selvas, en funciones de secretaria de la Comisión de Ecología, Rosa Netro Rodríguez, se sirva a dar lectura al orden del día correspondiente. Comparecencia del maestro en Ciencias Ricardo Hernández Sánchez, secretario de Medio Ambiente e Historia Natural. Está leído el orden del día, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Este Congreso del Estado acordó el calendario de actividades para llevar a cabo la glosa del sexto informe de gobierno. En atención a lo anterior, se informa a estas Comisiones Unidas de Ecología y Cambio Climático y Bosques y Selvas que el maestro en Ciencias Ricardo Hernández Sánchez, secretario de Medio Ambiente e Historia Natural, fue instruido por el titular del Poder Ejecutivo para comparecer el día de hoy, para ampliar la glosa del sexto informe de gobierno en lo que a su ramo respecta. Por tal motivo, solicito a las diputadas Adriana Bustamante Castellanos y Bárbara Melisa Mañón Campos para que se constituya en comisión protocolaria y reciban la entrada a este salón de usos múltiples al secretario de Medio Ambiente e Historia Natural. Y mientras tanto, declararemos un receso. Se reanuda la sesión. Compañeras y compañeros legisladores, el procedimiento para recepcionar la comparecencia del ciudadano secretario de Medio Ambiente e Historia Natural es el siguiente. Antes quisiera saludar a las personalidades aquí presentes. Agradecemos mucho la presencia del subsecretario de Medio Ambiente e Historia Natural, Eduardo Coutinho Arrazola. También la presencia, muchas gracias, subsecretario, también la presencia de la bióloga Nadia Gutiérrez Trujillo, directora de Medio Ambiente del municipio de Yajalón.
La presencia de la licenciada Marta Cecilia Díaz, muchas gracias por acompañarnos, y de la ingeniero Valeria Madrigal Sánchez, gerente estatal de la CONAFOR. Muchas gracias. También aprovecho para saludar a mis compañeras y compañeros legisladores, a la secretaria de la Comisión de Ecología y presidenta de la Comisión de Bosques y Selvas, Rosa Netro Rodríguez, muchas gracias, a la diputada Adriana Bustamante Castellanos, miembro de esta comisión, a la diputada Aida Guadalupe Jiménez Esma, que nos acompaña, al diputado Eduardo Centeno Núñez, muchas gracias Eduardo, a la diputada Silvia Torreblanco Alfaro, muchas gracias Silvia, al diputado Miguel Ángel Córdoba Ochoa, muchas gracias, a la diputada Nairobi Ojeda Arellano, gracias Nairobi, a la diputada Bárbara Melisa Mañón Campos, gracias Bárbara, a la diputada Tania Guadalupe Martínez Forsland, Tania, muchas gracias, hola Tania, gracias por acompañarnos, y a la diputada Luz María Palacios Farrera. En atención a lo anterior, se informa a estas Comisiones Unidas de Ecología y Cambio Climático y de Bosques y Selvas que el maestro en Ciencias Ricardo Hernández Sánchez, secretario de Medio Ambiente, fue instruido por el titular del Poder Ejecutivo para comparecer el día de hoy para ampliar la glosa del sexto informe de gobierno. Compañeras y compañeros legisladores, el procedimiento para recepcionar la comparecencia del ciudadano secretario de Medio Ambiente e Historia Natural es el siguiente. Hará uso de la palabra el compareciente hasta por 30 minutos. Posteriormente, participarán cada uno de los integrantes de esta comisión para hacer su pregunta por un tiempo máximo de 5 minutos. Y se dará al secretario compareciente un tiempo máximo de 5 minutos para su respuesta. Recordándoles a las compañeras y compañeros diputados que durante las comparecencias no está permitido los permisos especiales por existir un formato acordado por esta 67ª legislatura. En razón de lo anterior, se concede el uso de la palabra al ciudadano maestro en Ciencias Ricardo Hernández Sánchez, secretario de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas, hasta por 30 minutos. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a los diputados de esta honorable comisión, de estas comisiones unidas, para poder hacer el cumplimiento de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Acudo y comparezco ante las Comisiones Unidas de Ecología y Cambio Climático, así como la Comisión de Bosques y Selvas del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, a cumplir con el ejercicio republicano de informar del estado que guardan las cosas en la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural a mi digno cargo, y si ustedes me lo autorizan, iniciaríamos con esta comparecencia. Quiero aprovechar, y si ustedes lo autorizan, hacer el uso de la presentación para que puedan acompañarnos y ver algunos de los elementos más importantes de las actividades que estuvimos realizando a lo largo de este año, y es parte del informe, del sexto informe de actividades. Es importante señalar, si me pasas la primera, por favor. Es importante señalar que en el caso del Plan Estatal de Desarrollo se establecieron varios ejes de política pública para poder hacer el cumplimiento de nuestras actividades. En este caso, el tema de Chiapas Sustentable se alojó en el eje estratégico número 4 y estaban con ejes de transversalidad, desarrollo, eje de política pública y los ejes estratégicos. En este caso, nosotros ubicamos el tema de medio ambiente en el eje de sustentabilidad, equidad, interculturalidad, en el eje de desarrollo, progreso y conservación, en la política pública prácticamente denominada medio ambiente, y nuestros ejes estratégicos estuvieron basadas en la preservación del medio ambiente, la biodiversidad y conservación, la gobernanza del agua,
el manejo efectivo de los desechos sólidos y el cambio climático. ¿Se pasa la que sigue, por favor? Es importante resaltar que el tema de medio ambiente que nos ocupa el día de hoy es uno de los temas más importantes y más estratégicos que nosotros tenemos aquí en nuestro estado. Siempre hemos mencionado que el estado de Chiapas es rico en su riqueza natural, pero es importante también resaltar que el capital natural es la riqueza del estado de Chiapas, de los chiapanecos, y es una responsabilidad de nosotros salvaguardar su integridad. Es solamente por mencionar algunos datos, en el estado de Chiapas tenemos el 65% del total de las aves que ocurren en México, tenemos el 33% de la flora, el 28% de los reptiles, el 80% de los árboles, el 30% de los anfibios y el 55% de los mamíferos. Es por ello que en esta administración nos comprometimos a preservar el capital natural del estado, de manera que éste contempla el ordenamiento ecológico del territorio de manera sustentable a través de varias políticas de conservación, medio ambiente, política gubernamental, todo esto dirigido principalmente a la atención y mitigación a uno de los fenómenos más importantes que nosotros estamos viviendo en esta generación, que es el fenómeno del cambio climático. Es por eso que hemos enfocado nuestras acciones, la que sigue por favor, hemos enfocado nuestras acciones en tener dos ejes primordiales. El primero es el ordenamiento territorial y el segundo tiene que ver prácticamente con el eje del medio ambiente. Respecto al ordenamiento territorial, tenemos, como bien se dice, iniciar los procesos del trabajo para lograr tener el ordenamiento del territorio del estado de Chiapas y de varias regiones y de varios municipios. En el segundo eje de medio ambiente tenemos la cultura ambiental para la sustentabilidad, la protección y conservación y restauración con desarrollo forestal, la gestión sustentable de los recursos hídricos, la conservación y protección del capital natural del Estado, la gestión para la protección ambiental y la mitigación y adaptación al cambio climático. Estos fueron los ejes en los cuales estuvimos trabajando en la presente administración y en este caso vamos a hacer la cuenta de las acciones prioritarias que estuvimos desarrollando durante el presente 2018 y vamos a hacer también una revisión muy rápida de las acciones que se lograron a lo largo del presente sexenio. Pasa la que sigue, por favor. Muchas gracias. Respecto al ordenamiento territorial, es uno de los temas más importantes que tenemos nosotros en Chiapas y es uno de los temas más importantes que nosotros tenemos como política pública, porque gracias a tener ordenado el territorio nacional y gracias posteriormente a que hicimos el ejercicio para tener un ordenamiento que nos definiera cuáles eran las acciones que podíamos desarrollar en respecto al uso del suelo en las diferentes regiones. En este sentido es importante recalcar que el ordenamiento del territorio es una visión integral, multifactorial, que considera factores ambientales, naturales, socioculturales, económicos, urbanos, regionales y políticos para determinar la sustentabilidad del uso y aprovechamiento de la gestión del territorio. En este caso, si me pasa la que sigue, por favor, en este caso nos enfocamos a terminar ordenamientos territoriales que ya estaban en proceso y también iniciamos algunos. El ordenamiento del territorio, en el caso que nos ocupa, ya teníamos el ordenamiento del estado de Chiapas y ya teníamos en planeación y en gestión ordenamientos para 4 áreas muy importantes. Y esos ordenamientos ya tenían 8 años de estarse discutiendo. Ya eran ordenamientos que habían modificado de manera sustancial el uso del territorio y entonces nos dimos a la tarea en esta administración y prácticamente en este 2018 a concretar estas grandes acciones. Con esto se lograron los decretos del programa del ordenamiento del territorio de San Cristóbal de las Casas. Saludo a la presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas, muchas gracias por acompañarnos, maestra Jerónima Toledo, gracias por estar aquí.
Y con esto, ese es uno de los instrumentos de política pública más importantes porque nos ayuda a definir cuáles son las áreas susceptibles a la conservación y le damos instrumentos de gestión a los alcaldes para que puedan tomar decisiones en función de las prioridades del uso de su territorio. Pasamos de tener, un ejemplo, en San Cristóbal de las Casas solamente 260 hectáreas en áreas naturales protegidas a tener cerca de 11,000 hectáreas bajo políticas de conservación. Y esto, los que conocemos San Cristóbal de las Casas, nos hemos dado cuenta de la degradación que existe por los bancos de extracción de material pétreo, por las minas, por el uso y el abuso del cambio de uso del suelo, y prácticamente estábamos perdiendo la mayor riqueza que tienen la región de San Cristóbal y particularmente los san cristobalenses. Otro ordenamiento territorial que concluimos es el ordenamiento territorial de la zona norte. Este fue un ordenamiento regional, incluye los municipios de Amatán, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Solosuchiapa. Y con este ordenamiento también pasamos a tener una de las regiones que tenía mayor nivel de degradación a tener políticas de conservación. En este sentido fue un avance muy importante. Pasa la que sigue, por favor. En conjunto con, y esta es una muy buena noticia, el día de ayer en la sesión del Comité de Cuenca de la Cuenca del Río Grande y del Parque Nacional Lagos de Montebello, también logramos ya la aprobación del ordenamiento territorial de la Cuenca del Río Grande y del Parque Nacional Lagunas de Montebello, y con esto vamos a iniciar unas políticas para lograr revertir el deterioro ambiental que tiene una de las regiones más importantes turísticamente, que es el Parque Nacional Lagos de Montebello. Adicionalmente, ya estamos a punto de concluir el programa de ordenamiento ecológico del río Sabinal, que incluye los municipios de Berriozábal, Ocosocuautla, San Fernando y Tuxtla Gutiérrez. Y solamente para poner un ejemplo de para qué sirven estos instrumentos. Ustedes escucharon hace unos meses que en el sur de la reserva de la biosfera Montes Azules, sobre la cuenca del río Lacantún, en el río Santo Domingo prácticamente, se estaba pretendiendo instalar una presa hidroeléctrica de capital chileno, que estaban haciendo unos estudios y presentaron una manifestación de impacto ambiental a la Semarnat. Nos pidieron la opinión técnica y nosotros, dentro de la Secretaría de Medio Ambiente, fuimos los primeros en responder en función del ordenamiento territorial que era imposible poner una presa en un lugar en donde es naturalmente sano, pristino, y poner una presa de esta naturaleza iba a causar un impacto negativo. Posteriormente también le pidieron opinión, por supuesto, a los municipios, a los pobladores, a los comuneros, y todos de manera unánime se opusieron. Adicionalmente, las dependencias del gobierno del estado también sacaron su opinión técnica, pero todo esto fue basado en la política de conservación del ordenamiento ecológico del territorio. Esto es un ejemplo de que son instrumentos vinculantes y para qué sirven estos instrumentos, valga la redundancia, para lograr tener políticas adecuadas, sanas y que puedan tener un respaldo legal. La que sigue, por favor. Particularmente entrando en el tema de medio ambiente, en esta administración nos enfocamos en la ejecución de políticas públicas encaminadas a la protección y conservación de nuestros bosques y selvas. En este sentido, los aspectos de biodiversidad tuvieron un papel muy importante al conocerlos y reconocerlos, pero también la población en general. Es importante resaltar que lo dividimos en varios capítulos. Uno, que tiene que ver con el marco legal vigente, fue muy importante, porque teníamos una serie de políticas públicas obsoletas, nuestras dependencias del gobierno del estado ya habían cambiado incluso hasta de nombre, y entonces como un primer punto nos enfocamos a hacer la actualización del marco normativo ambiental. En este caso se hizo la elaboración del reglamento de la Ley de Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático, hicimos las reformas de las leyes de adaptación y mitigación del mismo tema de cambio climático, pero adicionalmente hicimos la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chiapas, y ustedes saben que en esta administración la Subsecretaría de Desarrollo Forestal estaba adscrita a la Secretaría del Campo. Nosotros hicimos la gestión y entonces fue
dirigida hacia la Secretaría de Medio Ambiente. En el momento que nosotros recibimos la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, el tema forestal fue una de las grandes políticas públicas de mayor importancia de esta administración. Adicionalmente, hicimos la Ley Ambiental del Estado, concluimos una de las estrategias más importantes, vinculantes con la política internacional de cambio climático, que tiene que ver con la elaboración de la estrategia estatal RED, pasando de las grandes políticas internacionales de cambio climático, revisando los compromisos que teníamos en la agenda nacional en materia de cambio climático y reducción de gases de efecto invernadero, y pasamos a anidarla, es decir, a hacerla de acuerdo a una realidad que nosotros teníamos en el estado de Chiapas, y es esta estrategia RED. Adicionalmente, concluimos e iniciamos los trabajos para el fortalecimiento y conocimiento de la estrategia de conservación de uso sustentable, es decir, la estrategia que todos conocemos a la CONABIO, la Comisión Nacional para Uso y Conocimiento de la Biodiversidad. Tenemos el estudio de caso del estado de Chiapas, en donde reportamos de manera prioritaria cuáles son las acciones que tenemos que desarrollar para lograr hacer la conservación de su biodiversidad. Y algo que es muy importante, y esto quiero resaltarlo, en este año 2018 concluimos la elaboración de uno de los documentos de política pública enfocados a la conservación de los recursos naturales, que es la Estrategia de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Chiapas, que todos conocemos como SANPECH. En 1991 yo empecé a trabajar en el tema de áreas naturales protegidas en el estado de Chiapas, y uno de los programas que se estaba desarrollando justamente fue el SANPECH. Hoy, 2018, estamos concluyendo, después de un largo trayecto de conocimiento, reconocimiento, este sistema de áreas naturales protegidas, y va a ser justamente lo que va a enfocar las acciones para lograr la conservación del germoplasma que está contenido en las áreas naturales protegidas del estado de Chiapas. Pasa la que sigue, por favor. Adicionalmente, en el tema de cultura ambiental para la sustentabilidad, nos enfocamos en el fortalecimiento de las acciones que tienen que ver con el conocimiento de la biodiversidad, con el conocimiento de la riqueza natural, y en ese sentido hicimos varias acciones en materia de educación ambiental. El Plan de Educación Ambiental para la Sustentabilidad del Estado de Chiapas bajo condiciones de cambio climático. Se continuó apoyando desde la Secretaría de Medio Ambiente en lo que le correspondía con el programa Educar con Responsabilidad Ambiental, uno de las estrategias, uno de los programas más importantes del gobierno del estado en esta administración. Asimismo, hicimos alianzas institucionales para fortalecer el trabajo coordinado con acciones de prevención y mitigación ambiental. Tuvimos muchos talleres, más de 300 talleres de capacitación, más de 6,600 alumnos llegando a la Secretaría y funcionarios de la Secretaría dando capacitación, y firmamos también una serie de convenios muy importantes para ampliar la cobertura que tenemos para lograr hacer la conservación de los recursos naturales, con el COBACH, con el ICATECH, con la UNACH, con el rector. Justamente hicimos un trabajo muy intenso, porque gracias a la firma de este convenio nosotros pudimos donarles poco más de 200,000 árboles, y rescataron una de las zonas que estaban olvidadas en temas de conservación, que es un área natural protegida conocida como Los Bordos, que es propiedad de la universidad, y con esta reforestación que hicimos estamos reforestando de manera muy importante esta área natural protegida de Los Bordos. La que sigue, por favor. Particularmente en relación al trabajo que hacemos en educación ambiental en el zoológico regional, estuvimos trabajando con el programa Escuela Verde, con la Semarnat, en donde un impacto muy importante de más de 37,200 alumnos sensibilizados con las varias estrategias de difusión y de comunicación. Dimos seguimiento al concurso de dibujo infantil que vive la Selva Lacandona. Este es uno de los programas de conservación más importantes, porque vincula a las organizaciones de la sociedad civil con
particularmente la prioridad que tiene la selva lacandona de conocimiento y reconocimiento. En este sentido, 32 niños de diferentes estados de la República Mexicana hicieron una expedición a la selva lacandona y ellos después son emisarios, ¿no? y van difundiendo la idea de lograr la conservación de estos sitios emblemáticos. Adicionalmente, dimos mayor impulso a uno de los programas ambientales más importantes que tenemos en el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro, que es el curso de verano que todos los años se está haciendo y que en esta emisión logramos crecer en un 10% las solicitudes y la atención de los niños que llegan al Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro. Y este curso de verano es un curso histórico, lo implementó desde entonces don Miguel Álvarez del Toro. Aquí está Federico, muchas gracias Federico por acompañarnos en esta comparecencia, porque damos muestra del legado que dio don Miguel en esta visión ambientalista en el estado de Chiapas, y estamos cumpliendo con el compromiso que se hizo cuando se instalaron estas instituciones del gobierno del estado. Asimismo, fortalecimos con infraestructura el Museo de Paleontología, el Jardín Botánico, el Parque San José, que está en San Cristóbal de las Casas, y con esto estamos dando una apertura a la visitación a diferentes sitios, particularmente con el tema ambiental. La que sigue, por favor. Respecto a la protección, conservación y restauración con desarrollo forestal, y aquí esta imagen es solamente la muestra de por qué el estado de Chiapas es uno de los estados con mayor biodiversidad. Solamente en materia de anfibios tenemos el 32%, reptiles el 32%, aves el 62%, mamíferos el 43%, fauna el 51% y flora el 28% de todo lo que ocurre en el estado de Chiapas con respecto a la contabilidad de México y con respecto a la contabilidad mundial. Es por esto que Chiapas es importante en materia de medio ambiente y es por eso que nuestra responsabilidad como chiapanecos es salvaguardar este patrimonio natural. El capital activo de nosotros los chiapanecos es nuestro capital natural, es nuestra riqueza natural, es nuestra riqueza en cambio climático, nuestra riqueza en bosques y en selvas, y es nuestra riqueza que está vinculada con el conocimiento y uso de la biodiversidad de nuestras culturas ancestrales y nuestras culturas vivas. Pasan la que sigue, por favor. Uno de los programas más importantes, emblemáticos de la presente administración fue el tema del programa de pago por servicios ambientales. En este sentido, en alianza con la Comisión Nacional Forestal, hicimos uno de los programas de mayor impacto que se tuvo en el territorio nacional. Agradezco a la ingeniera Valeria, que está acompañándonos, muchas gracias. Es el programa de pago por servicios ambientales. En este año se invirtieron 96.248.000 pesos y fue para la conservación de 22.000 hectáreas, principalmente en los municipios de Acacoyagua, Escuintla, Margarita, Mapastepec, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Ocosingo, Villacorso y Villaflores. Hemos estado transfiriendo recursos de manera importante a los dueños y poseedores de recursos forestales para que ellos sean los guardianes, los que se encargan de proteger y de salvaguardar su riqueza natural. Y en este caso la selva lacandona, los comuneros de la Canja Chansayab, de Najá, de Metzaboc, de Frontera Corozal, de Nueva Palestina, fueron parte de los grandes beneficiarios de estos programas, que es uno de los programas que retribuye por el conocimiento, uso y aprovechamiento de sus terrenos forestales. Pasa la que sigue, por favor. Aquí justamente el día de ayer, todavía en el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro, dimos el último pago que teníamos pendiente como gobierno del estado a los compañeros comuneros de Frontera Corozal y de Nueva Palestina, y con esto damos por concluido este programa en la presente administración, con un pago de poco más de 2,5 millones de pesos, que era lo que teníamos pendiente todavía, y a lo largo de los 6 años hemos logrado la conservación de poco más de 186,000 hectáreas en varios programas de conservación en el estado de Chiapas. ¿La que sigue? Bueno, aquí hay unas imágenes todavía del evento del día de ayer. Aquí estamos haciendo la entrega de recursos en Bonampak. Aquí trabajamos con las comunidades de Najá. Pasa la que sigue, por favor.
Uno de los temas más importantes en el cual también nos enfocamos en la presente administración es en tratar de lograr armonizar las políticas públicas, porque mientras nosotros estamos tratando de hacer labores de conservación, labores para la restauración, acciones que contribuyan en mejoramiento del medio ambiente, hay muchas veces políticas públicas que son encontradas y entonces son acciones que se enfocan a incorporar más superficie a acciones productivas. En este caso, el trabajo que estuvimos haciendo con la Secretaría del Campo para lograr armonizar estas políticas públicas fue importante y generamos esta imagen en donde estamos viendo cuáles son las áreas en donde se ha ido perdiendo la cobertura forestal en el estado de Chiapas. A través de las imágenes de satélite del INEGI y de la CONAVIO, de la CONAFOR y de la Semarnat, vemos que tenemos que intensificar nuestras políticas públicas de conservación y de restauración en la parte central de nuestro estado. Pasa la que sigue, por favor. En este caso, nos hemos enfocado a ir firmando convenios y acuerdos con los diferentes municipios. Ya en esta administración hemos estado ya firmando convenios para que impulsemos acciones de restauración forestal con el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, la que sigue por favor, con el alcalde de San Cristóbal de las Casas, con el alcalde de Berriozábal, con el alcalde de Yajalón. Hemos ya firmado convenios porque prácticamente nos estamos comprometiendo a dos de los temas más importantes. Uno tiene que ver con el tema de la restauración forestal y mantenimiento de las cuencas y microcuencas, y el otro de los temas es el tema relativo a los desechos sólidos. Me parece que esta administración va a tener que trabajar de manera muy intensa para poder reducir uno de los problemas más graves que se van a estar enfrentando, y es justamente el tema de los residuos sólidos, el tema de los residuos urbanos, el tema de la basura. De manera particular, en el tema de la restauración integral, en este año, junto con la CONAFOR, se hizo una restauración de más de 1,368 hectáreas en 14 municipios, una inversión de 6,664,000 pesos con un beneficio directo a 99 productores. Y a través de la donación de poco más de 400,000 plantas forestales, maderables y forrajeras, se reforestaron 647 hectáreas en un beneficio de 143 productores en 23 municipios. Es importante resaltar esto porque, aunque no se vean muy grandes los números en temas de reforestación, lo que sí hemos tratado de privilegiar es que la sobrevivencia de los árboles que nosotros estemos entregando sea superior al 70%. Y con esto ya es una muy buena garantía. Antes se entregaban millones y millones de árboles y era una sobrevivencia de menos del 10% lo que se lograba. Entonces nos hemos enfocado en hacer un plan de seguimiento muy puntual a toda la planta forestal que nosotros estamos entregando, pero además estamos entregando también planta forrajera, porque los ganaderos nos decían, bueno, a mí no me interesa mucho tener planta forestal porque yo la uso para mi potrero, y entonces lo que nosotros nos enfocamos es en producir también plantas forrajeras para que los ganaderos incorporaran un doble propósito, tanto la fijación del carbono, sombra y captación del agua. Además, estas plantas forrajeras pueden ser alimento también del ganado. La que sigue, por favor. Hemos incorporado durante esta administración más de 666 millones de pesos en la reforestación en 83,000 hectáreas con una restauración integral que nos permitió alcanzar un 92% de la meta integral sexenal. Y aquí nos enfocamos mucho en áreas que fueron degradadas principalmente después de los incendios forestales, que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro estado por el cambio de uso del suelo. Y en algunas otras áreas en donde la agricultura y la ganadería se estaba realizando y que los dueños y poseedores de sus terrenos decidieron darle el cambio hacia un uso ahora forestal. Y esto va a ser motivo también de uno de los grandes programas que se están planeando implementar en la próxima administración. El programa de Plantando Vida justamente tiene que ver con una reforestación integral donde se garantice la participación social y la participación comunitaria. En materia de el uso del fuego,
nos enfocamos de manera muy importante porque el uso del fuego no solamente tiene que ver con el cambio de la cobertura forestal, tiene que ver también con las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, el humo que se está emitiendo cuando está ocurriendo un incendio. Esas son toneladas de dióxido de carbono que se están emitiendo a la atmósfera, y estas toneladas son las que están generando lo que nosotros conocemos el efecto invernadero. Y el efecto invernadero, en consecuencia, está trayendo uno de los grandes problemas que nosotros conocemos, que es el calentamiento global. En el caso del estado de Chiapas parecía increíble que pudiéramos decir que nosotros tenemos áreas ya con procesos de desertificación. Nosotros diríamos, bueno, el estado de Chiapas, una región tropical, ¿cómo es que tenemos desiertos? Bueno, pues sí tenemos desiertos en algunas temporadas del año. Vale la pena nada más caminar hacia la zona de La Frailesca, por Parral y por estos municipios donde el paisaje parece realmente un desierto, ¿no? Y si nosotros no cuidamos esta cobertura boscosa, no cuidamos nuestros recursos naturales, pues prácticamente muchas de las áreas, por las condiciones hidrometeorológicas, porque es incremento de la temperatura, disminución de la precipitación, incremento de los vientos, hace que se deseque el territorio, y entonces sí vamos a tener procesos de desertificación. En esta administración nos enfocamos a hacer la estrategia de manejo integral del fuego, y en el 2018 se alcanzó un combate oportuno de 342 incendios forestales y una afectación de 11,000 hectáreas, más o menos. Todavía no tenemos cerrado el ciclo porque se cierra el 31 de diciembre, la que sigue. Y es importante resaltar, en comparación con el año anterior, que tenemos un incremento aproximadamente de 1,000 hectáreas con respecto del año anterior, pero también es importante y muy importante resaltar que en lo que vamos de la administración hemos estado fuera de la tabla de los estados de la República Mexicana con mayor superficie afectada por incendios forestales. Y cuando digo que hemos estado fuera de la tabla de los 10 estados con mayor superficie, antes nosotros estábamos en los primeros 2 o 3 lugares, y la superficie que se nos quemaba era alrededor de 20 a 40,000 hectáreas por año. Tuvimos ejemplos en el año 1998, en el año 2003, donde la superficie afectada superó las 100,000 hectáreas. Esto es como quemar completamente la reserva de la biosfera del Triunfo, o quemar un tercio del municipio de San Cristóbal, o quemar un cuarto del municipio de Tuxtla Gutiérrez. Entonces era imposible que siguiéramos con esta tendencia. Nosotros hemos logrado hacer reducción de más del 50% de los incendios forestales que ocurren en nuestro estado, y no vamos a poder erradicar completamente el uso del fuego, porque muchas veces el fuego es de manera natural, eso ocurre de manera natural. Somos una comunidad que vive y que convive con el fuego, y lo que tenemos que hacer es aprender a usarlo, porque además muchas de nuestras comunidades todavía dependen del uso del fuego para sus cuestiones agropecuarias. Aquí es donde tenemos que hacer esas políticas que no sean contrarias, que sean transversales, para lograr hacer un incremento en la producción y productividad de sistemas agropecuarios, pero que no sea a costa de la conservación de la biodiversidad, que es el patrimonio de todos los chiapanecos. La que sigue, por favor. Aquí estamos haciendo, y fue en algo que también nos enfocamos en la presente administración, nosotros dijimos, no podemos perder a ningún brigadista, no podemos perder a ningún combatiente en el combate de los incendios forestales. Nos enfocamos a firmar convenios con la CONAFOR, a formar y capacitar combatientes, a formar y equipar, entregar equipos completos a nuestros brigadistas, equipos de la Secretaría de Protección Civil, equipos de los bomberos, equipos de los ayuntamientos, brigadistas que tenemos convenio con la CONAFOR para que nos puedan ayudar en la contratación de 200 brigadistas todos los años, y a todos ellos, la que sigue, a todos ellos se les dio un apoyo muy importante para su formación, para su capacitación. La que sigue, por favor. Y por primera vez, la que sigue, y por primera vez en este año, combatientes chiapanecos, después de estos procesos de formación y de capacitación, fueron llamados por la Comisión Nacional Forestal para que se integraran a los contingentes de apoyo para ir a hacer combate de incendios forestales en Canadá,
¿no? Entonces ya fueron 6 combatientes chiapanecos a hacer ayuda a estas labores de combate en Canadá, y aquí pues, les estamos entregando, una vez que ellos ya llegaron, ya con un conocimiento amplio y satisfactorio, les estamos entregando su reconocimiento. La que sigue, por favor. Algo que fue muy importante, en el 2018 se invirtieron 5.892.000 pesos en los programas del fortalecimiento de la infraestructura de nuestros viveros en 8 municipios, en los cuales se produjo 2.800.000 plantas forestales, tropicales y forrajeras. Aquí estos son los viveros que tenemos en Finca Santana, tenemos en Chiapa de Corzo y tenemos en Tapachula. Será muy importante que el trabajo que se haga en esta próxima administración se enfoque también en ampliar la cobertura para la producción de nuestras plantas forestales. Y junto con la Comisión Nacional Forestal, la que sigue, con la Comisión Forestal, en 6 años se invirtieron poco más de 230 millones en infraestructura para fortalecer 30 viveros y producir 99 millones de plantas forestales. Pasa la que sigue, por favor. Uno de los temas más importantes también aquí en el estado es la contaminación de plagas en árboles de climas templados. En este caso hicimos el trabajo para sanear las plagas de las zonas forestales, principalmente de los municipios de los Altos de Chiapas. La que sigue, por favor. Hicimos trabajo para formar y capacitar, en este caso, con los dueños y poseedores de los recursos. En este caso, una vez que se aplica el producto químico o se tenga que cortar o derribar el árbol, la madera se le deja a los productores para que ellos la puedan utilizar, y con esto se garantiza la transparencia sobre el saneamiento, pero también con el uso final de los productos forestales. La que sigue, por favor. Aquí tenemos algunas reuniones que realizamos. La que sigue, por favor. En materia de trabajo para las plantaciones forestales comerciales, se invirtió en los 6 años más de 199 millones de pesos en el establecimiento de 15,000 hectáreas, y tenemos 759 registros emitidos para el manejo de 24,246 hectáreas. Y este tema es muy importante. El estado de Chiapas es el estado que tiene las mejores características ambientales para poder hacer producción forestal. En Chiapas nosotros tenemos precipitación, iluminación por rayos solares, tenemos también lluvia y tenemos el territorio. Será muy importante que nos enfoquemos en hacer proyectos forestales con fines maderables, porque la balanza comercial que tenemos en México, hacemos muchas importaciones y nosotros tenemos muy poca producción. Estamos comprando madera de Finlandia, estamos comprando madera de Chile, cuando nosotros tenemos toda la capacidad para poder hacer una producción. Además que el ciclo de corta en México puede ser entre 6 y 15 años, y en estos países que acabo de mencionar son de 30 a 50 años. Entonces la capacidad productiva que nosotros tenemos la estamos desaprovechando, y creo que sería uno de los activos más importantes de manera económica para la gente que vive y que convive aquí en el estado de Chiapas. La que sigue, por favor. Aquí un tema muy importante, y por qué es relevante tener proyectos forestales. Seguimos usando y aprovechando nuestra madera, y esto se traduce en que si no tenemos alternativas económicas, la gente sigue dependiendo del aprovechamiento forestal, y entonces se hace un problema de tala y extracción ilegal y de flora y de fauna. Entonces, si nosotros hacemos proyectos que promuevan temas forestales, y por el otro lado estamos reduciendo los ilícitos, podemos tener un balance positivo. Pero mientras no tengamos proyectos forestales, la dependencia de la madera, sobre todo en la zona de los Altos de Chiapas, es un tema prioritario que se debe de atender. Y aquí estuvimos trabajando con la Profepa de manera muy importante para lograr hacer que se detuvieran, pero el volumen es mucho y tenemos que buscar estrategias complementarias. La que sigue. En el tema de la gestión de recursos hídricos, aunque no necesariamente lo lleva la Secretaría de Medio Ambiente, en términos de la política ambiental, sí está en nuestra área. Aquí nos enfocamos a hacer el trabajo para lograr la mayor cobertura de abasto del agua. La que sigue, por favor.
estuvimos trabajando en la gestión, reconociendo las cuencas, las microcuencas, para administrar, planificar y organizar la distribución del agua, disminuir los conflictos. Estuvimos trabajando para la instalación de varios comités y de varios consejos de cuenca. Mencionaba hace un rato el tema de la cuenca del Río Grande y de los lagos de Montebello, donde la contaminación que está fluyendo es lo que está generando la decoloración de los lagos de Montebello. Por eso es importante seguir trabajando para asegurar que tenemos el mejor abasto y el mejor cuidado del agua. ¿La que sigue? Aquí algunas reuniones y algunos talleres justamente de cultura del agua. En los 6 años se invirtieron más de 12.250.000 pesos en el mantenimiento y operación y funcionamiento de estas estrategias de agua para lograr abastecer a la gente y a la población con el vital líquido. En materia de conservación y protección del capital natural del estado de Chiapas, ya mencioné la gran riqueza de flora y de fauna que tenemos en nuestro estado. Un gran trabajo nosotros hicimos para recuperar, restaurar y mejorar el zoológico regional Miguel Álvarez del Toro. Todos ustedes lo conocen, es un sitio que ahora es emblemático, que ya trasciende las fronteras de Tuxtla Gutiérrez, del estado de Chiapas, nacional e internacional. Ya es un sitio icónico para la visitación al estado de Chiapas. La que sigue. Y en este sentido nos hemos enfocado a trabajar y mantener la conservación de muchas especies. En tema de áreas naturales protegidas nos enfocamos al fortalecimiento, la que sigue, nos enfocamos al fortalecimiento de nuestras áreas naturales protegidas. Mencionaba hace un momento que concluimos por primera vez el sistema de áreas naturales protegidas y hoy tenemos el número exacto de cuántas áreas naturales protegidas tenemos de carácter federal, de carácter estatal, de carácter municipal, las que son privadas, las que están destinadas a la conservación. Tenemos mapas, tenemos ubicación y estamos generando los programas de manejo para todas las áreas naturales de carácter estatal y estamos impulsando el trabajo con la Federación para la actualización de las áreas naturales protegidas de carácter federal. ¿La que sigue? En este sentido, en la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra, hicimos la presentación en el sitio emblemático La Cima de las Cotorras, que también ustedes conocen, y ahí con representantes de las diferentes dependencias del gobierno federal y del estado en materia ambiental y con pobladores de la región, dimos a conocer esta estrategia para la conservación de las áreas naturales protegidas. ¿La que sigue? Se entregaron reconocimientos importantes a la UNACH, a dueños y poseedores de recursos que enfocaron sus esfuerzos. Aquí se está haciendo el reconocimiento de los bordos, esta área natural protegida que les comenté de la UNACH, y estamos haciendo también la entrega de estas plantas y con esto estamos recuperando muchos de los espacios que estaban abandonados sin algún tipo de conservación. La que sigue, por favor. La que sigue. Aquí algo que es muy importante resaltar es que concluimos lo que se conoce como el estudio en congruencia con el nacional, concluimos el estudio del capital natural del estado de Chiapas a través de la estrategia para el uso y conocimiento de la biodiversidad. Se generaron líneas estratégicas de conocimiento, conservación, uso sustentable, factores de presión, educación, cultura ambiental y gobernanza. La que sigue. Y en este sentido estuvimos trabajando a nivel de las diferentes regiones para lograr que la gente conociera y reconociera en cada una de sus regiones cuál era su capital natural, es decir, regionalizamos lo que se conoce como el ECUSBECH, que es la estrategia para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad en el estado de Chiapas. Esto es una estrategia muy importante que delinea las grandes acciones que tenemos que hacer para lograr cuidar de manera regional la riqueza y el patrimonio que tenemos de flora y de fauna. Un tema muy importante fue la propuesta que se hizo en el Senado de la República para fortalecer el tema de geoparques entre Cañones y las diferentes regiones que tenemos. Este es un tema que puede crecer mucho, es un tema reconocido por la UNESCO, trabajado con el Senado de la República. El senador Forlán Esquinca fue el que impulsó en el estado de Chiapas esta iniciativa y hoy tenemos ya registro para impulsar el geoparque de la cuenca del Valle de Jovel, el geoparque del volcán Chichonal y el geoparque del volcán Tacaná. La característica de esta denominación es la parte geológica.
por eso es que se llama geoparque, ¿no? Es diferente que un parque natural, es diferente que un área natural protegida, es un área geográfica que comparte características geológicas similares. La que sigue, por favor. Ya voy a concluir. Dos temas muy importantes. Uno es el de la protección y conservación de especies emblemáticas que tenemos en el estado de Chiapas. Uno de ellos, y que se conoce y reconoce de manera muy importante, es el de la tortuga marina. En este año estamos liberando poco más de 500,000 de crías de tortuga que fueron manejadas a través de la colección de los nidos de huevos de tortuga que ponen las tortugas en la playa y que muchas veces pues reciben saqueos o son robados, ¿no? Y se venden estos huevos. Entonces nosotros estamos haciendo, con permiso y autorización de la Semarnat, el manejo de estos nidos de tortuga. La que sigue. Adicionalmente, la que sigue. Estamos trabajando con el manatí. Ustedes saben la crisis ambiental que acabamos de pasar muy recientemente en la zona norte de Chiapas, en nuestro estado vecino de Tabasco, donde hubo más de 50 muertes de manatíes. Afortunadamente en nuestro estado no tuvimos ningún deceso. Estamos concluyendo una de las obras más importantes, la que sigue, más importantes para el conocimiento, aprovechamiento de esta especie, cuidado y por supuesto después regresar a su hábitat natural, que es el manatario. Este manatario va a estar ubicado, bueno, ya está ubicado, estamos ya por inaugurarlo en un par de días. Está ubicado en playas de Catazajá y va a ser la primera infraestructura de esta magnitud y de esta capacidad para el uso, conocimiento, manejo del manatí, y es reconocido ya en toda la región del sur-sureste, por supuesto también del estado de Tabasco, para poder establecer un programa integral para el mejoramiento del número de especies de organismos que tenemos ahí en Catazajá. La que sigue, por favor. Otro proyecto muy importante que estamos concluyendo y que estamos entregando, vamos a inaugurar la próxima semana, es el orquidiario. Con estos dos proyectos, la Secretaría de Medio Ambiente está adquiriendo dos espacios muy importantes, el manatario y el orquidiario, con una inversión superior a los 150 millones de pesos en activos que tendrá ahora bajo su responsabilidad la Secretaría. Y aquí es impulsar el conocimiento y el manejo de las orquídeas, principalmente en Comitán. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Hace una semana, un investigador de reconocida trayectoria mundial, el ingeniero Rommel Pacheco, hizo una presentación de su libro, Las orquídeas de Chiapas, y gracias al hallazgo de nuevas especies aquí en Chiapas, ahora Chiapas pasó a ser el estado número 1 con mayor número de especies de orquídeas en nuestro territorio. 786 especies ya registradas para nuestro territorio, y somos el estado con mayor número de especies que tenemos en México. La que sigue, por favor. Aquí tenemos algunas de los ejemplos que tenemos, ¿no? La que sigue, por favor. El tema que bien mencionaba, nos enfocamos muy importante al tema de la gestión para la protección ambiental, particularmente el tema de la basura. Aquí con los estudios para apoyar las manifestaciones de impacto ambiental, los sitios de disposición final, pero lo que nosotros estamos diciendo es que no es la solución no es el sitio final, sino la solución es de manera integral, desde los consumidores que somos nosotros, todos los usuarios, todos los que generamos la basura, los generadores, el transporte de la basura, el uso y la transferencia, y finalmente el destino. Entonces, si nosotros reducimos de manera sustancial, en San Cristóbal de las Casas decíamos, ¿no?, si logramos reducir al menos 70 toneladas de basura que se generan, de las casi 200 toneladas que se generan en San Cristóbal de las Casas, podríamos hacer una reducción significativa, y eso solamente por hábitos de consumo. La que sigue, por favor. Establecimos 3 mesas de trabajo, una mesa con el tema de residuos sólidos, otra mesa de trabajo con el tema de residuos especiales y otro tema con el proyecto de control de la avifauna que ocurre en las inmediaciones del aeropuerto Ángel Albino Corzo aquí en nuestro estado. La que sigue, por favor.
La que sigue. Para esto, en la presente administración nos enfocamos en fortalecer los espacios para el destino final de la basura. Se logró entregar estos rellenos sanitarios en Chapilla, Copainalá, Siltepec, Palenque, Comitán de Domínguez y Ocosocuautla de Espinosa, además de la ampliación de los rellenos sanitarios en Pichucalco, Villaflores y La Concordia, así como la rehabilitación del sitio de disposición final de Tapachula. Con esto dimos un avance, la que sigue, un avance significativo en el tema de la basura. Ahora, a 6 años de gobierno, incrementamos en 127.935 toneladas el manejo y ahora se pueden disponer alrededor de 604.289 millones de toneladas de residuos que se pueden estar llevando a rellenos sanitarios. Esto no es nada de manera comparativa con las necesidades que tenemos en nuestro estado. Entonces tenemos que trabajar para que al menos todos los municipios tengan un sitio donde puedan disponer su basura. La que sigue, por favor. En materia de cambio climático, la que sigue es uno de los grandes problemas que tenemos. La que sigue, por favor. Que tenemos, entonces nos comprometimos a impulsar políticas internacionales con el Grupo de Gobernadores por el Bosque y el Clima, su acrónimo es el GCF, elaboramos nuestra estrategia RED en Chiapas, impulsamos la reforma de las leyes normativas en materia, hicimos una regulación de nuestras emisiones, estamos haciendo el monitoreo de la calidad del aire, instalamos las comisiones de coordinación intersecretarial de cambio climático, y esto será muy importante en esta legislatura, que se instale esta comisión intersecretarial, porque es justo donde se logra hacer el ensamble entre las políticas públicas que están generándose en los varios programas del gobierno del estado. Y adicionalmente impulsamos la instalación de la Junta Intermunicipal de la Cuenca Cañón del Sumidero, donde juntamos a los 16 alcaldes. Hace 3 días tuvimos una reunión donde se reinstaló, ahora el alcalde de Berriozábal es el presidente de la Junta, y estamos atendiendo uno de los problemas más fuertes que ya hasta tiene nombre y se conoce como el tapón del Cañón del Sumidero, ¿no? Y es el tapón de la basura, el Cañón del Sumidero. Entonces tenemos que reducir la generación de la basura en la parte alta de la cuenca, prácticamente en los 16 municipios que vierten sus aguas hacia el Cañón del Sumidero. Será muy importante que esta legislatura también pueda dar seguimiento a esta iniciativa. La que sigue. Hemos logrado hacer la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de la reforestación, de la restauración y del trabajo colectivo de las diversas dependencias. También será muy importante que se logre contabilizar esas reducciones, porque es uno de los compromisos que tenemos como Chiapas, contabilizar cuántas reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero estamos generando y entregar la contabilidad al INE, en este caso, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático ahora también, para que pueda emitir su contabilidad. La que sigue, por favor. ¿Cómo funciona RED? Pues es nada más garantizar que tenemos el bosque. Si se quiere cortar el bosque, se supondría que esto que se está cortando de aquí se está emitiendo a través de gases, es decir, a través de los incendios, y la opción es que se garantice la conservación y que todo esto que pudiese haberse cortado se logre retribuir a través de proyectos de conservación o de beneficios para las comunidades. En el sentido más estricto, RED es un reconocimiento al no cambio de uso del suelo y retribución a los dueños y poseedores de los recursos de terrenos forestales para que puedan tener un costo de oportunidad y no lo cambien a otras actividades productivas. La que sigue, por favor. Esta es la contribución que nosotros tenemos que hacer. Aquí está México, este es el nivel de emisiones que nosotros tenemos. Estamos en el 13º lugar de emisiones totales de gases de efecto invernadero. Aquí está China, la India, Estados Unidos, la Comunidad Europea, algunos países asiáticos, y aquí está México. Generamos el 1.7% de las emisiones totales de efecto invernadero, muy poco si lo comparamos con estos grandes emisores, ¿no? Pero México se ha comprometido a hacer reducciones significativas a pesar de que no somos de los grandes contaminantes. Si lo vemos con casi 200 países que ocurren en el mundo, pues bueno, el estar en el 13º sí somos de los que más contaminamos, ¿no? La que sigue, por favor.
Y por eso es muy importante que podamos sumarnos a estos objetivos de desarrollo sostenible. Aquí hicimos una reseña del sector ambiental. El sector ambiental podría estar en los 17 objetivos. No hay una sola actividad que haga el ser humano que no dependa del medio ambiente, ni una sola, ¿no? La alimentación, la lucha contra la pobreza, el bienestar de la salud, etcétera, pero estamos comprometidos con energía renovable, con cambio climático, flora y fauna acuática, flora y fauna terrestre y por supuesto paz y justicia. Entonces será muy importante que el tema, una vez que se haga el Plan Estatal de Desarrollo, poder incorporar los objetivos de desarrollo sostenible como parte de los indicadores de política pública. La que sigue, por favor. Acuerdos internacionales, tenemos este trabajo con muchas organizaciones internacionales, hemos firmado acuerdos importantes con el GCF, con el Under2 MOU, este es con el gobierno de California, tenemos con Noruega, con The Nature Conservancy, con el Fondo Forestal de Carbono, con la UICN, el Bond Challenge, ¿no? Donde nos comprometimos a restaurar. Entonces hay una agenda internacional muy importante que se tiene que cumplir y esos acuerdos son vinculantes y muchos de esos acuerdos traen recursos económicos muy importantes para el estado de Chiapas. La que sigue. Y con esto concluyo. Muchas gracias y disculpen por el tiempo que me pasé. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Nairobi Ojeda Arellano, vicepresidenta de estas Comisiones Unidas. Todavía es buenos días. Buenos días, Ricardo Hernández, secretario del Medio Ambiente. Yo la verdad he estado escuchando atenta su mensaje y me da gusto escuchar todas las acciones en beneficio de Chiapas, porque la verdad en las páginas de Facebook yo he seguido a Manuel Velasco y he visto cómo las políticas ambientalistas en Chiapas sí se ve y se refleja el trabajo. Entonces, en esta comisión a la que ahora pertenezco, a mí sí me gustaría saber si ustedes dejan una agenda legislativa para seguir con el proceso. Esa sería una de mis preguntas. Y otra sería si ustedes realmente ven el impacto de los programas en los servidores, en los servicios ambientales, en donde han trabajado con las comunidades, cómo los han beneficiado a ellos, a los comunitarios. Ahora tiene el uso de la palabra el ciudadano secretario de Medio Ambiente, Ricardo Hernández Sánchez. Muchas gracias por su pregunta. Me parece muy importante estos dos temas. El primero, por supuesto, en función de nuestra responsabilidad como servidores públicos, hemos hecho un ejercicio de entrega completo a nuestro equipo de recepción. Hemos entregado absolutamente todos los programas, los proyectos, la inversión, la cuenta pública, todos los activos, toda la información, pero además hemos dejado una agenda completa de trabajo, con programas, con estrategias, con visión, con acciones y con compromisos internacionales firmados. Tenemos una carpeta de varios gigas de memoria que hemos estado entregando de manera muy profesional. Y por supuesto, ya mencionaba ahora como 3 puntos que seguramente esta legislatura va a tener que realizar. El primero, se va a tener que revisar y actualizar el marco legal y normativo. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo ahora es que se van a crear y van a cambiar de nombre varias dependencias del gobierno federal y será obligación del gobierno del estado armonizarlas con las políticas nacionales, ¿no? Va a crear la Secretaría del Bienestar, que va a asumir responsabilidades, por ejemplo, de Sedesol, entonces va a tener que actualizarse el marco normativo. Otro programa muy importante es el tema de Plantando Vida, ¿no? De reforestación y de plantación de 1 millón de hectáreas de árboles. Sembrando Vida, perdón, son programas maderables, son árboles maderables, pero también son frutales y son agroforestales, etcétera.
Pero este programa va a estar alojado en la Secretaría del Bienestar, no va a estar alojado en la en la Comisión Forestal, ¿no? Entonces ahí sí van a tener que revisar el marco normativo para hacer estas actualizaciones, sobre todo los compromisos que se están adquiriendo, ¿no? Un segundo programa que va a ser muy importante es poder trabajar para que ustedes nos ayuden y le ayuden a los alcaldes, ¿no?, en el tema prioritario del presupuesto. Los alcaldes están muy presionados porque casi siempre el tema ambiental es el tema que se queda al final en la asignación presupuestal. Y yo lo que les decía es, el tema ambiental debe de recibir al principio el presupuesto, porque es donde tenemos nuestro activo es el capital natural. Les pongo un ejemplo muy rápido, aprovechando que está la presidenta municipal de San Cristóbal. Yo les decía, si podemos incorporar el tema y la variable ambiental en un programa como el programa de Geoparques, garantizar la permanencia de la corona de San Cristóbal, que es la cobertura forestal de toda estos bosques que tienen la parte alta, que se forma como una corona, podemos incorporar muchísimos servicios ambientales, pero además actividades económicas. La pernocta hoy en San Cristóbal de las Casas es de 1.8 por visitante. Si pudiésemos incorporar al menos una pernocta adicional para los dueños de restaurantes, de hoteles, de proveedores, de transportistas, estaremos generando una economía de escala muy importante, y si lo sumamos con activos naturales de recorridos, visitación, exploración, a esa corona de San Cristóbal estaríamos, como decimos, dándole la vuelta a la política ambiental en San Cristóbal. Y así ocurre en todo Chiapas, porque todo Chiapas tiene esta característica de riqueza natural. Y el tema de servicios ambientales que bien usted decía, de verdad a mí me da mucho gusto cuando yo hablo de este programa de pago por servicios ambientales, porque a diferencia de otros programas que se habían establecido en donde se traducía como subsidios, es decir, pues yo le pago al dueño nada más por mantenerlo ahí y por no hacer nada más, ¿no? Nosotros este programa lo hicimos para generar un compromiso con el dueño y con el poseedor del recurso. Ellos se convirtieron en monitores ambientales, se convirtieron en parataxónomos, se convirtieron en investigadores. Dimos becas a través de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas para que estudiantes de la UNICACH con sedes en diferentes regiones del estado de Chiapas se pudieran incorporar a este programa, y ellos ya son los dueños son los hijos de los ejidatarios, que es uno de los grandes problemas que tenemos, el cambio generacional. Los comuneros son ya los adultos que empiezan a ser adultos mayores, ¿no? Y no les estamos dando alternativas económicas a los hijos. Entonces los hijos se vuelven pobladores, se vuelven avecindados y se vuelven para los comuneros un problema, porque no les pueden dar alternativas económicas. Y aquí esta es la tercera, donde yo enlazo el tema de pago por servicios ambientales con la legislatura que ustedes van a hacer, en donde tenemos que privilegiar el trato a los jóvenes, privilegiar el trato a las comunidades indígenas, privilegiar el trato a las mujeres, porque los que reciben los apoyos son los que tienen la carpeta básica, que son los que se reconocen como comuneros, pero la población es mucho más que solamente los comuneros. Muchas gracias. Muchas gracias. Decir que el programa se debería de llamar Plantando Vida, no Sembrando Vida, porque los árboles no se siembran, se plantan, así que estás en lo correcto, secretario. Muchas gracias, secretario. Ahora tiene el uso de la palabra la secretaria de esta comisión, Adriana Bustamante Castellanos. Muy buenos días, secretario. En el tema hídrico, ¿qué acciones de protección a los humedales, a los esteros, a los ríos, lagos, lagunas implementaron durante su gestión? Muchas gracias, diputada Adriana. Yo mencionaba hace un rato que el tema del agua no depende directamente de la Secretaría, sin embargo está dentro del eje de política ambiental de medio ambiente. Y en este sentido estuvimos trabajando muy de cerca con la Conagua,
¿no? La Comisión Nacional del Agua, y también estuvimos trabajando muy de cerca con el INESA, que en términos de política pública es la dependencia o la institución del gobierno que tiene a su cargo la responsabilidad del tema del agua. Sin embargo, como secretario de Medio Ambiente, impulsamos algunas acciones muy importantes que tienen que ver, primero, con el tema de restauración de cuencas y de microcuencas. Miren, el principal problema tanto de los humedales como de los ríos es el tema de la deforestación de la vegetación riparia. La vegetación riparia son todos estos árboles que van a la orilla de los ríos, ¿no? Esa es la vegetación que se conoce como riparia. Entonces, si nosotros lo vemos en una imagen de satélite, vemos que solamente quedan unos cuantos árboles a lo largo de los cauces. ¿Qué genera esto? Esto genera una erosión muy fuerte, genera arrastre de contaminantes, genera la pérdida del suelo que ocurre en estos terrenos, y esto genera asolvamiento en muchos de los lugares, principalmente en los humedales, principalmente en los lagos de Montebello, principalmente en estos cuerpos de agua. Entonces, un tema que nos enfocamos a hacer de manera muy importante es en tratar de revertir este deterioro ambiental. Sé que el estado de Chiapas tiene varios cientos de kilómetros de ríos, ¿no? Y no fue posible reforestar toda la vegetación, todos estos ríos que tienen esta distancia, pero nos enfocamos en trabajar de manera coordinada, y es ahí donde establecimos o instalamos varias comisiones y comités de cuenca. Uno de los más importantes es el que todos conocemos, el del río Sabinal. Aquí trabajamos muy de cerca con los alcaldes de la región de Berriozábal, Chiapa de Corzo y de Tuxtla Gutiérrez, bueno, también de San Fernando. El otro fue el de los humedales de San Cristóbal de las Casas. Particularmente en San Cristóbal de las Casas hemos dado una batalla muy fuerte, porque justamente el cambio de uso del suelo, la desecación de uno de los humedales más importantes de montaña que tenemos en Chiapas, y que es emblema de los chiapanecos, porque es un sitio Ramsar, es decir, tiene una categoría internacional de reconocimiento para su conservación, pues se estaba rellenando con material pétreo, se estaba rellenando con cascajo de obras de construcción, y esto era pues con los permisos de alcaldes anteriores que pues no privilegiaban su conservación, y en consecuencia íbamos a perder una de las especies de peces más importantes que se conoce a nivel internacional, que es el que conocemos de manera coloquial como el popoyote, ¿no? Pero pues lo íbamos a perder de la contabilidad internacional. Entonces se establecieron estos comités, estos consejos para garantizar la preservación de los humedales, de la restauración integral de la vegetación riparia, y con esto sumar hacia las políticas que pudiésemos tener en trabajo. Y esto será muy importante para ustedes como legisladores. En el sector ambiental, el tema del agua se lleva casi el 70% del presupuesto total en el tema ambiental, y el estado de Chiapas es de los que menos recibe, siendo que somos el estado con mayor riqueza hídrica de agua superficial que tenemos en México. Entonces aquí será muy importante que podamos revisar lo que propusimos en la legislatura anterior y que ustedes conocen, y ya con el diputado Ricardo, presidente de la Comisión Hídrica de este Congreso, es la Ley de Aguas del Estado de Chiapas, que ya está casi lista. Seguramente habrá, con una visión oportuna y opinión de ustedes, se puede mejorar, por supuesto que sí, pero yo les recomendaría que hiciéramos un esfuerzo por tratar de sacar la ley lo antes posible, porque nos da responsabilidad, pero también nos da mayor fuerza para poder solicitar con mayor contundencia recursos a la Federación. Muchas gracias. Gracias, secretario. Ahora tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma, vocal de estas comisiones unidas. Buenos días, secretario. Felicitarlo por todas las acciones que ha realizado en pro del medio ambiente. Mi pregunta va al sentido de que hace unos meses se suscitó una situación de que se registraron 113 ejemplares muertos de tortugas marinas, de las cuales 102 pertenecen a la especie golfino, 5 a la especie prieta y 6 a la tortuga carey, todas ellas clasificadas bajo la categoría de riesgo en peligro de extinción,
en la norma oficial mexicana NOM 059 Semarnat 2010 e incluido en el CITES. Quisiera saber qué acciones realizó la Secretaría para atender esta contingencia. Tiene el uso de la palabra, gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el ciudadano secretario de Medio Ambiente, Ricardo Hernández Sánchez. Muchas gracias, diputada. Me da mucho gusto, de verdad, que se dé seguimiento de manera muy puntual, a lo mejor a temas que se pueden ver como aislados, ¿no? El tema del deceso de muchas tortugas marinas. Y aquí, por supuesto, estamos considerando que el tema del medio ambiente es un tema global que tiene efectos locales, y particularmente yo decía el tema del cambio climático. En muchas ocasiones las corrientes marinas son sujetas a variaciones por la temperatura, por la precipitación, por varias, por supuesto por el viento. Muchos de las especies que han estado muriendo, y no solamente aquí en Chiapas, sino en todo el mundo, ¿no? Tuvimos muchos decesos de tortugas también en Florida, tuvimos varios cientos de tortugas que murieron en Oaxaca, ¿no? Nada más aquí somos vecinos, somos la región que mayor arribazón de tortugas recibimos todos los años. Y entonces nosotros nos dimos a la tarea, nuestro programa de conservación de la tortuga marina tiene poco más de 20 años de existir aquí en el estado. Y siempre la Secretaría, desde entonces el Instituto de Historia Natural, me acuerdo, con don Miguel y toda la gente que impulsó esta iniciativa, Carlos Guichard, que también por aquí está presente, se estuvo trabajando para la instalación de este campamento. Y no habíamos tenido pues tantas muertes, ¿no? de tortugas. Estamos haciendo liberación importante, ya mencionaba yo, poco más de 500,000 de tortugas estamos liberando todos los años, y de todas esas tortugas que se liberan, menos del 1% de las tortugas van a regresar, porque hay una merma, ¿no? de muertes de tortugas, pues en todo el ciclo de la cadena trófica, poco menos del 1% van a regresar, y las que regresan están sujetas a una presión muy fuerte. La primera, por supuesto, es a la cacería, ¿no? La segunda es al saqueo de los nidos y de los huevos. La tercera es natural, una vez que se liberan las tortugas y se dejan que vayan al mar, pues también las aves les encanta la carne de tortuga y se las comen, ¿no? Y si también hay perros y hay cazadores, también se las llevan, ¿no? Entonces hay una pérdida muy fuerte. Pero estas tortugas, básicamente, hicimos un recorrido con gente de pescadores de la zona, hicimos recorridos con la Marina, hicimos recorridos con la Profepa, y lo que se identificó que son las artes de pesca que no están permitidas, lo que estaba ocasionado principalmente la muerte de estas tortugas. Nosotros decíamos en un principio, es que ese efecto del cambio climático, la floración de algas que se están contaminando la comida de las tortugas, eso es lo que las está matando y por eso las encontramos en la playa, o que las estén matando los pescadores y después van a tirar ahí los cascos, ¿verdad? Pero no, lo que sí vimos es que son las artes de pesca, y lo hemos visto a través de cientos de videos donde las tortugas se quedan amarradas en las redes, ¿verdad? Y después se ahogan y pues llegan al mar. Entonces, hemos instalado de manera permanente un grupo de trabajo con los pescadores. Aquí la Secretaría de Pesca también ha jugado un rol muy importante con los pescadores, principalmente de Puerto Arista y de la zona de Paredón y de toda la región de la costa. Tenemos instalado un grupo de trabajo y de seguimiento donde tenemos reuniones permanentes de evaluación, y ya se les indicó que esas artes de pesca no están permitidas y son sancionadas por la autoridad. Entonces, en función de que se localice a gente que está haciendo el uso de estas redes, pues serán sancionados y consignados a las autoridades. Pero derivado de estas reuniones y estas acciones que tuvimos, ha habido una reducción significativa de las muertes de las tortugas marinas. Muchas gracias. Gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Silvia Torreblanco Alfaro, vocal de estas Comisiones Unidas. Buenos días a todos, secretario. Muchas felicidades, lo hemos escuchado, buenas acciones en este rubro para el estado de Chiapas. Solo tengo una duda,
Tomando en cuenta que en su exposición refiere la inversión económica realizada en diferentes rubros que conforman parte de la Secretaría del Medio Ambiente, quiero por favor que me diga usted cuánto se invirtió en el restablecimiento de las cascadas de Agua Azul, si a bien tiene, por favor. Muchas gracias. Esto es importante mencionar, el tema de recuperar las cascadas de Agua Azul fue un tema muy controversial, lo recordamos todos perfectamente, como cuando ocurrió el tema del tapón, ¿verdad?, que también tapó ahí parte de la cuenca del río. Es un tema muy importante. Y nosotros en materia de las cascadas de Río Azul, de Agua Azul, perdón, lo que nosotros hicimos fue coadyuvar con el trabajo para el restablecimiento con el tema de impacto ambiental y trabajo con las comunidades. La inversión total vino por parte de la Comisión Nacional del Agua, por la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y por la CONAFOR también invirtió ahí en programas de restauración y de reforestación. Le mentiría si yo ahorita le digo un número y no quiero hacerlo. Si usted me permite, yo le puedo mandar un reporte completo de la situación del manejo que se dio. Algo muy importante porque pues habíamos perdido uno de los grandes atractivos que era las cascadas, ¿no? Y gracias al trabajo colectivo que se hizo, se logró restablecer el cauce del río, que se había ido para otro lado, se logró restablecer. Pero en materia de los números, yo me comprometo a entregarle un reporte completo de la inversión total que se utilizó para el mejoramiento y recuperación de este gran problema. Ahora tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Bárbara Melisa Mañón Campos, vocal de estas comisiones unidas. Gracias. Sí, está un poquito más fácil. Muy buenos días a todos. Bueno, para irnos un poquito más rápido con el formato, secretario, puntualmente, ¿qué acciones se ha tomado esta secretaría referente a la operación de la calera que se encuentra en las inmediaciones o ya por su expansión dentro del área natural protegida que es el Parque de Cañón del Sumidero, en esta riviera de Caguaré, donde el antecedente es, primero, sé que se decreta posteriormente que es un área natural protegida y ya antes estaban preestablecidas las operaciones de esta empresa, que no solo cuando uno lo verifica vía GPS, pues está expandiendo, ya ha recibido recomendaciones de derechos humanos por la afectación a la salud. Ya se ha recibido también, de acuerdo a las normas de contaminación auditiva, que pasa los decibeles permitidos y daña a la gente que vive en la zona. Conagua ya está también revisando un expediente, pero no hemos podido por transparencia tener la información respecto al uso que hacen de las aguas del río Grijalva, que entiendo está concesionada a la empresa, lo cual es impresionante. Sé que eso no es materia de su secretaría, pero doy todos estos antecedentes porque afectaciones a la salud está dentro de un área natural protegida. No podemos decir que no es un problema que denominemos un área así y ahí se encuentre un espacio de explotación y de altos niveles de contaminación. Reitero que no solo dañan la salud de los habitantes, sino que es penoso cuánto más se va a extender y nadie pone un control a ello. Y por otro lado, mi otra pregunta es, ¿qué acciones también, cuáles fueron las medidas de compensación y de restauración que se llevaron a cabo respecto a la masiva tala que se realizó con la ampliación de la carretera Villaflores-Ocosocuautla? Y esto no tengo información de transparencia, pero yo en la época en la que estaba terminándose de ampliar esta zona, tenía que ir a este municipio y pasaba y cada día pues veíamos la tala. Hicimos más o menos ahí un conteo físico, pero bueno, pues no hay cifras, no encontré en ninguna página las cifras oficiales. Y con respecto a lo que había preguntado la diputada Nairobi, ¿cuáles son nuestras tareas que se nos deben de quedar? Puntualmente, por ejemplo, pregunto, porque sé que el tema de la basura es un tema muy grave, es que una ley de residuos, de manejo de residuos sólidos para que empecemos a separar la basura, se invierta en plantas de composta.
y con esto ayudemos, por ejemplo, al tema del campo, de por sí ya sabe que hay corrupción y se venden los fertilizantes y se quedan con partes, bueno, pues si tenemos la creación de plantas de composta, pues podríamos tener ahí ese insumo para la gente que trabaja el campo. Pero bueno, es eso, por ejemplo, ¿qué más? La ley de bienestar animal. ¿Cuántas tareas la Secretaría que ha estudiado, que está al tanto ya de los convenios que se firmaron internacionales, aparte de combinarnos con el nuevo marco normativo, con el nuevo diseño institucional, puntualmente en cuanto a Chiapas y estas dos comisiones, ¿en qué nos tenemos que poner a trabajar? Es cuanto, presidente de la comisión. Tiene el uso de la palabra el ciudadano secretario de Medio Ambiente, Ricardo Hernández Sánchez. Muchas gracias, diputada. Muy buenas sus preguntas. Voy a iniciar con el tema de la calera de la ribera del río Caguaré. Hay de hecho una organización, ¿no?, que está impulsando justamente el trabajo para lograr reubicar, en su caso, ya con solicitudes de varios años, la sociedad cooperativa de allá del río Caguaré, de la ribera del río Caguaré, perdón. Hemos recibido al grupo de comuneros, de ciudadanos de ahí, de Chepa de Corzo, y particularmente de Caguaré, en varias ocasiones, ¿no? Y hemos estado dando seguimiento de manera muy puntual a los temas que tienen que ver con las afectaciones y los varios programas y los varios expedientes que nos han estado compartiendo y que nosotros mismos hemos ido también juntando. Nosotros desde el principio, y no fue en este año, sino fue con el licenciado Carlos Morales, el secretario de Medio Ambiente, que estaba en turno, y las denuncias correspondientes. En su caso, hicimos los estudios de calidad del aire también, llevamos nuestra planta para poder hacer las mediciones que eran correspondientes, y asimismo se hizo también de manera conjunta con varias dependencias del gobierno la revisión de los reportes que eso estaba ocurriendo. Derivado de todo esto, nosotros como Secretaría de Medio Ambiente tenemos la atribución de poder dar seguimiento al marco normativo y en su caso, cuando ocurra algo que sobrepasa las líneas permisibles, pues entonces hacer la denuncia correspondiente. Esta denuncia nosotros la presentamos a la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas, la PAECH, que se conoce, ¿no? Ellos se presentaron en el sitio, hicieron la visita también e hicieron en su caso las notificaciones y hicieron una clausura, ¿no?, por algunos días. Por supuesto, la empresa, pues seguramente también tiene su grupo de asesores, su grupo de abogados, entonces hicieron lo conducente para ellos y finalmente se les dio una revisión y a nosotros lo que nos llamó mucho la atención, y aquí pues lo voy a dejar muy claro, es que el encargado, ¿no?, el delegado de la Semarnat, que estaba anterior, al final dio una ampliación del permiso de uso y de aprovechamiento del sitio. Nosotros presentamos una vez más las inconformidades, presentamos los argumentos, tuvimos una reunión y tenemos muchas reuniones con el director regional, que antes era el director del parque, Cañón del Sumidero, biólogo Adrián Méndez también, para estar trabajando, porque en el uso de nuestras atribuciones nosotros pudiésemos decir que hemos cumplido legalmente con lo que nos corresponde. Sin embargo, no solamente es un tema legal, es un tema moral, ¿no?, que nosotros estamos comprometidos en seguir empujando. Hemos estado trabajando con el actual delegado de la Semarnat, hemos estado trabajando con el director de las áreas naturales protegidas y el director actual del Cañón del Sumidero. Incluso se hizo este estudio donde se estaba determinado que dada el uso de explosivos que estaban usando la calera, pues ya corría un riesgo de la fractura de la cara interior que vierte hacia el Cañón del Sumidero, que se podía fracturar y se iba a caer, ¿no? Nosotros hemos estado
pidiendo la información. La atribución legal en este caso le corresponde a la Semarnat, estas autorizaciones. La clausura le corresponde a la Procuraduría, ¿no?, que ya los ha estado visitando, y lo que nosotros propusimos es que se moviera la calera, que se fuera a otro lugar, ¿no? Ya se había encontrado un espacio que estaba cerca de Suchiapa, se hicieron los estudios correspondientes. Por supuesto, la gente de Suchiapa tampoco debe estar muy alegre, ¿no?, porque pues, sacas el problema de un lado y lo vas a llevar a otro, pues por supuesto que tampoco estaban alegres, ¿no? Sin embargo, se estaban haciendo pues, los estudios correspondientes necesarios para poder hacer esta movilización. Al final, justo cuando ya estaba a punto de concretarse, o sea, necesitaban solamente un permiso de autorización por parte de la Conagua para que ya se pudiesen mover, fue cuando el delegado anterior pues entrega el permiso, sin que nosotros estuviésemos enterados, y ahora con ese permiso es que la calera se ampara, ¿no? Es una responsabilidad, por supuesto, para todo el sector ambiental, porque nosotros también somos usuarios y estamos responsabilizados de todo esto, darle seguimiento, y yo estoy convencido de que es uno de los grandes temas de la agenda que tenemos que dar seguimiento. Aquí es importante resaltar que una vez que se han ido presentando los reportes de los estudios, ¿no?, en algunos casos las emisiones de ruido, de polvo, de contaminantes, algunos de ellos están por debajo de lo permitido, es decir, cumplen con la norma, ¿no? A pesar de que nosotros tengamos una oposición férrea a esta problemática, existen algunos casos estos límites en la norma que, bueno, si están por debajo, pues están cumpliendo. Y aquí lo que tenemos que hacer, justamente como bien decía diputada, es una visión integral, sobre todo de la salud de la gente que vive en la región y que pueda cumplir con sus estándares de calidad de vida, ¿no? Con respecto al tema de la carretera, y no solamente de esta carretera, sino de todas las carreteras que se están haciendo, hemos estado trabajando con SOPIC, con la Secretaría de Obra Pública, para garantizar que se cumpla con los manifiestos de impacto ambiental y en todo caso que se vean las medidas de compensación necesaria para poder reparar parte de los daños que están ocurriendo. Nosotros siempre hemos dicho que ninguna obra de infraestructura debe de estar por encima del capital natural que se tiene en el estado de Chiapas y en cualquier otro lugar, aunque muchas veces son necesarias hacer estas obras, ¿no? En este caso, de manera muy particular, en el tema de el corte de mucha de la vegetación, muchos árboles y en esa región era una zona que ya estaba trabajada para agricultura, para ganadería, era vegetación secundaria, y por supuesto esto no quiere decir nada, o sea, un árbol es un árbol, ¿no? Chiquito, grandote, es un árbol. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es garantizar que la reparación del daño quede garantizada por parte de la Secretaría y por parte del Gobierno del Estado, y esto lo estamos haciendo justamente con los programas de reforestación que estamos ejecutando desde nuestra misma Secretaría. Y con el tema de de manera muy puntual, las tareas que quedan, ya mencionaba yo algunas, no quiero repetirlas. Yo creo que el tema, por supuesto, de la actualización de todo el marco normativo va a ser necesario una muy buena revisión exhaustiva, ¿no?, por las nuevas atribuciones que tiene, la revisión de las leyes y de sus reglamentos, es muy importante. Una ley sin reglamento no es nada, ¿no? Es muy importante. La otra es la asignación del presupuesto para los municipios, eso será muy importante. Yo sé que no es 100% responsabilidad de ustedes, pero ustedes pueden ayudar mucho para que esta agenda realmente se pueda cumplir. Y en materia internacional, ya lo mencionaba también, tenemos acuerdos con el Fondo Mundial Climático para mejorar las condiciones de cambio climático. Tenemos un convenio firmado con el Grupo de Gobernadores por el Bosque y el Clima, donde tenemos que hacer reducciones hasta en un 80% de la deforestación y la degradación, y aquí tenemos que hacer justamente las políticas públicas, no solamente en estas dos comisiones, sino también con la Comisión de Agricultura,
con la Comisión de Ganadería o de Agricultura en general, ¿verdad?, para lograr hacer políticas que armonicen la conservación y el desarrollo económico. Tenemos un compromiso con lo que llamaba ahí el BON Challenge, que es el reto BON, ¿no?, que es reparar o restaurar más de 3.500 hectáreas de suelos degradados en el estado de Chiapas, y estamos en negociación con el Banco Mundial y con el Fondo Cooperativo de Carbono para que nos puedan asignar recursos importantes superiores. México va a recibir alrededor de 60 millones de dólares por este compromiso y solamente 5 estados estamos involucrados en esto para lograrse este cumplimiento. Es los 3 de la península de Yucatán, Jalisco y Chiapas. Entonces, si nos fuéramos a un promedio, pues más o menos deberíamos de estar recibiendo como 16 millones de dólares para los próximos 5 años de inversión en materia forestal. Pero esto no quiere decir nada. Lo más importante, el presupuesto fuerte que viene para el sector ambiental viene del gobierno del Estado y del gobierno federal. Más de 1,000 millones de pesos vienen para la SECAM, cuando para la SEMAN vienen 100 millones de pesos. Entonces no podemos competir nunca con las políticas agropecuarias contra las de conservación. Ahí es donde tenemos que garantizar que armonicemos, ¿no?, el presupuesto que le asignan a la SEMAN contra los que le asignan al sector productivo. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Esta presidencia formulará su pregunta. Señor secretario, sobre el estado que guarda la planeación del ordenamiento ecológico territorial, ¿cuántos municipios requieren de formulación o actualización de sus planes municipales de ordenamiento ecológico territorial? Acerca de los residuos sólidos urbanos, quisiera saber cuál es el déficit estatal sobre estos sitios de disposición final. Me refiero específicamente cuántos tiraderos a cielo abierto hay en el estado de Chiapas y cuántos rellenos sanitarios o plantas de tratamiento de basura hay funcionando en nuestro estado. Y en cuanto a la industria extractiva de materiales pétreos, ¿cuál es la eficiencia de procesos de esta Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural para atender y garantizar que no se realicen actividades sin los permisos correspondientes? También saber si existen resultados para la suspensión de actividades irregulares de esta actividad. Tenemos el grave problema de San Cristóbal de las Casas, de Salsipuedes y de también graveras clandestinas que están funcionando. Por ello, la importancia de esta pregunta también. Gracias, secretario. Muchas gracias, diputado presidente de la comisión. Miren, quisiera armonizar esta respuesta en un tema. Mencioné mucho el tema del ordenamiento ecológico del territorio, los ordenamientos municipales. Recordemos que la ley le da atribuciones a los municipios y a los alcaldes para poder dar autorizaciones de cambio de uso del suelo o aprovechamiento del material pétreo. Lo que ha venido ocurriendo es que a la falta de los instrumentos legales o de política, pues muchas veces estos permisos se dan de manera desproporcionada, ¿no?, a diestra y siniestra, como decimos, porque no hay nada que los esté regulando. Si nosotros podemos tener el ordenamiento territorial y podemos hacer de varios niveles, tenemos el nacional, tenemos el estatal, pero también podemos hacer regionales que incluyan varios municipios, o podemos hacer municipales que solamente incluyen a un solo municipio. En este caso no es una tarea sencilla. Yo decía en mi presentación que en algunos casos los ordenamientos demoran años, y demoran años porque justamente el proceso, que es un proceso legal de consulta previa, libre e informada para todos los usuarios del territorio, se debe de garantizar. Y entonces cuando se empieza a trastocar intereses de particulares, se empiezan a oponer a los ordenamientos, ¿no? Por eso es que el proceso de ordenamiento es muy largo. Y en este caso nosotros nos enfocamos a concluir y dijimos,
Mira, si terminamos el de San Cristóbal de las Casas, podemos terminar cualquiera, ¿no? Porque efectivamente el tema de Salsipuedes, el tema de la gran cantidad de bancos de extracción que ocurren en la zona alta de las montañas de San Cristóbal es impresionante. Hoy el instrumento del ordenamiento territorial de San Cristóbal ya le da un respaldo legal y jurídico a la presidenta municipal para impedir y en todo caso para sancionar a todos los dueños de los bancos de extracción petro. Entonces, tendríamos que hacer un esfuerzo para que todos nuestros municipios puedan contar con su propio ordenamiento del territorio. Hoy día aproximadamente tenemos cerca de 16 municipios que ya tienen parte o concluido su ordenamiento del territorio. ¿Y por qué digo parte? Porque cuando los hicimos regionales, en el caso de la cuenca del Sabinal, por ejemplo, no incluimos o no se incluyó por los costos y por la negociación que se hizo en ese momento con los alcaldes, no se incluyó a todo el municipio de Berriozábal, ¿no? Entonces falta un tercio o casi un cuarto del municipio de Berriozábal de incorporarlos al ordenamiento. En el caso de San Cristóbal, por ejemplo, ahí como fue municipal, ahí sí se hizo de todo el municipio. En el caso de la cuenca del Río Grande de los lagos de Montebello, agarra varios municipios, pero no están completos, salvo Margaritas, que está casi en un 90%, pero Comitán no está completo, Altamirano no está completo. Entonces tenemos que completar esos ordenamientos del territorio, ¿no? Pues necesitaríamos prácticamente cerca de 94 ordenamientos territoriales para poder concluir el 100% de los ordenamientos del estado de Chiapas. Será difícil porque además tienen un costo muy alto. Más o menos nos vino costando alrededor de 6 millones de pesos cada ordenamiento territorial. ¿Y por qué es tan costoso? Porque justamente se tienen que hacer muchos talleres, muchas reuniones, muchos viajes, muchos procesos de discusión, muchos eventos para que toda la gente no se inconforme después, una vez que ya tenemos publicados los ordenamientos, porque si se inconforman o se demuestra que no se hizo el procedimiento completo, pues te pueden echar para atrás todo el ejercicio que ya hicimos y perderíamos toda esa inversión. Por eso es tan importante contar con los ordenamientos, pero son los documentos de política pública que le daría el mayor peso a los municipios para poder garantizar tener políticas armonizadas con el medio ambiente y su conservación. Y finalmente, diputado, con el tema de los rellenos sanitarios, los tiraderos de basura que mencionaba, y ya mencionaba que seguramente va a ser uno de los temas más importantes de esta legislatura, y por supuesto ya lo está haciendo de los alcaldes. Al principio de su administración, la presidenta municipal de San Cristóbal tuvo observaciones muy fuertes por el tema de su tiradero de basura, ¿no? Este programa que tenía con comunidades vecinas, en donde tenían que pagar un costo muy alto para poder llevar los desechos de San Cristóbal. Incluso hubo una semana que los estuvieron bajando aquí a Tuxtla Gutiérrez, porque ya no había dónde depositarlos. La gente de San Cristóbal ya se había volcado, ¿no?, en contra del alcalde. Y entonces iniciamos con este programa para garantizar que se conociera la problemática verdadera. Y la problemática es la producción de la basura, no es el destino final. El destino final es la solución. El problema somos todos los que generamos esta basura. Y en ese sentido, solamente en el estado de Chiapas, los que ya mencionaba, 7 municipios tienen rellenos sanitarios completos, entregados, en buen estado de uso, ya los están manejando. Tenemos 2 regionales, que también es muy importante porque son acuerdos, ¿no? En Chapilla tenemos acuerdos con San Lucas, con Acala, donde tienen un relleno que están utilizando. Pero aquí será muy importante que ustedes, y seguramente para este próximo ejercicio presupuestal, a lo mejor ya no alcance para pues seguramente el presupuesto ya está muy avanzado, pero para el próximo año, una vez que soliciten el presupuesto, más o menos cuesta 1,5 millones de pesos hacer los estudios técnicos, que los municipios no tienen dinero para hacer estos estudios. Pues yo decía, pues les exigimos, ¿no? Ellos tienen la responsabilidad. La ley municipal dice que ellos son responsables de su gestión de residuos sólidos, es decir, el manejo, el traslado, la recolección, ellos son los responsables.
pero no tiene los recursos. Entonces es más o menos 1,5 millones de pesos para hacer sus estudios técnicos que identifican los sitios, y más o menos, dependiendo el tamaño del relleno sanitario, andará alrededor de 20 millones de pesos, o más grandes que puedan dar alrededor de 60 millones de pesos. El de Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, es uno de los más grandes, ¿no? Este puede haber costado más de 100 millones de pesos de los varios ejercicios que se han estado gestionando. Entonces, cuando le decimos eso a los alcaldes, oigan, pues tienen que poner su relleno sanitario, y le decimos que le va a costar 20 millones de pesos, pues creo que es el presupuesto total que le dan muchas veces a los municipios pequeños, ¿no? Dice, y mi obra pública, mi educación, mi gestión, alumbrado, seguridad, ¿de dónde lo voy a sacar? Por eso yo les decía que el tema ambiental tiene que estar primero privilegiando las decisiones, porque cuando hay problemas ambientales, por ejemplo, el tema de la basura es un problema ambiental. Nos preocupamos porque no le pusimos presupuesto, ¿no? Y entonces cuando queremos sacarlo, pues ya no hay forma de dónde obtenerlo, ¿no? Muchas gracias, diputado. Sí, secretario, eso quisiera decir que si solamente hay 7 rellenos sanitarios en el estado, todos los demás son tiraderos a cielo abierto, en todos los demás municipios. Es correcto. De acuerdo, muchas gracias. Se instruye a la Secretaría tomar nota de todo lo aquí manifestado a fin de que las intervenciones sean incluidas en el diario de los debates de esta 67ª legislatura. Después de que concluyamos, ¿quiere hacer uso de la palabra el secretario una vez más? Vamos a darle el uso de la palabra. Perdón, nada más porque ya sé que estamos concluyendo y no quiero, porque esta es la última vez que yo voy a estar aquí como secretario. Espero que en el futuro me puedan invitar, a lo mejor como asistente, ¿verdad? Quiero agradecer a esta honorable legislatura, a estas comisiones unidas, a todos ustedes diputados, por el tiempo que me han permitido dar a conocer el estado que guardan las cosas, pero también quiero agradecer de manera muy especial a todos los que han hecho posible el ejercicio de las acciones que hemos desarrollado en la Secretaría de Medio Ambiente. Primero, por supuesto, quiero agradecer, y con permiso de todos ustedes, agradecer a mi esposa que me está acompañando hoy día, por su tiempo, por su generosidad. Muchas gracias, Noemí. Porque la mitad del tiempo que yo he vivido lo he dedicado a mi trabajo, lo he dedicado a alcanzar las metas. Y sé que esto ha traído contratiempos para el tiempo que yo le puedo destinar a mi familia. Y por eso te doy las gracias, Noemí. También a mis hijas, que hoy están representadas aquí por mi hija Yania, 17 años. Muchas gracias, Yania, por permitirme trabajar por esta noble causa. Sobre todo, también muchas gracias a mis compañeros de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, aquí representados, Fontanar, Francisco, Carlos, todos mis compañeros, Eduardo, Walter, que me ha acompañado día y noche a todas las reuniones. Muchas gracias, Walter. Y discúlpenme si omito algún nombre de ustedes, no lo hago por ser imprudente, pero el tiempo ya es corto. También a mis compañeros de las instituciones del gobierno federal, gracias, delegado de la Semarnat, Antonio, gracias. Muchas gracias, Valeria, siempre de la CONAFOR. Por supuesto, al resto de mis compañeros de la CONAM, de la Profepa, que no me pudieron acompañar. Al rector de la UNACH, ya lo mencionaba, con quien compartimos también una larga aventura. Muchas gracias. Gracias, rector. Ya reconoció el trabajo que hicimos por los bordos y todas las áreas naturales protegidas que están bajo su cargo ahora. Y quiero darle las gracias también al gobierno del estado de Chiapas por haberme permitido servir en esta noble causa, que es el compromiso que yo hice, que es el compromiso por tener un Chiapas mejor y una vida mejor. Gracias. Estas Comisiones Unidas de Ecología y Cambio Climático, Bosques y Selvas, agradece la distinguida participación del ciudadano maestro en ciencias Ricardo Hernández Sánchez, secretario de Medio Ambiente e Historia Natural, en los trabajos de esta soberanía popular.
Gracias por su comparecencia, señor secretario. Solicito a la comisión protocolaria previamente designada se sirva acompañar al compareciente a la salida de este salón de usos múltiples, dando por concluidos los trabajos de esta comisión.